ya vimos el paciente agitado y posteriormente vamos a ver delirium, ¿cierto? Que es la condición orgánica que produce alteraciones psíquicas. Bueno, lo primero cuando se habla, yo estoy como encima de vos, ¿no? Lo primero que cuando se habla del riesgo suicida, ya, es como encontrar qué lo define, que hablemos los mismos términos, sepamos a quién tenemos que remitir, qué tenemos que hospitalizar y qué vamos a evaluar en todo paciente que ingresa a urgencias por algún riesgo suicida, ya sea un pensamiento, sea una idea, sea un gesto, una conducta parasuicida, un intento o una lesión grave o un suicidio consumado. Entonces, para definirlo, la muerte autoinfligida o el suicidio se conoce en muchísimas sociedades. Desde la época de los romanos se describía en textos gente que cometía actos suicidas. Al principio se les consideraba un acto libre, del libre albedrío, se respetaba, posteriormente se le consideró un acto de pecado, considerado, obviamente ya no habría quien judicializar por un acto suicida, pero que es un acto que estaba contra las leyes de esas civilizaciones. Actualmente es un fenómeno muy complejo que interviene factores biológicos, que son los psiquiátricos, factores psicológicos y factores sociales. Como tiene los tres factores, es difícil predecir un acto suicida, ¿sí? Se requeriría mirar a una persona desde múltiples índoles o aspectos de su funcionamiento. Pero es importante que la enfermedad psiquiátrica por sí sola no es condición suficiente para un suicidio. O sea, no quiere decir que todos los suicidios son 100% relacionados con enfermos mentales. Hay personas que ante conflictos vivenciales, separaciones, quiebras económicas, duelos por pérdidas, fracasos escolares, fracasos profesionales, se suicidan, ¿sí? Entonces, no todos los suicidios corresponden a enfermos mentales, ¿sí? La mayoría lo son, pero tienen en cuenta también en el grupo de pacientes la gente que tiene manifestaciones psicológicas o sociales adversas. La ideación y el intento son dos de las causas más frecuentes de consulta en servicios de urgencia, ¿sí? Y el principal predictor o el principal factor para uno estar pendiente de un paciente es tener un intento previo. Cada vez que tengan un paciente que ya ha tenido intentos previos de suicidio, muchachos, abran el ojo que ese paciente lo tienen que remitir. No se pueden confiar. Yo sé que es muy frecuente que uno piensa que perro que ladra no muerde. Y le es muy fácil en unas urgencias a un paciente que no conoce casi decir, esto es un manipulador, no lo iba a hacer, no va a pasar nada. Y tenemos múltiples complicaciones de ese pensamiento del médico, porque en suicidio es lo contrario. Perro que ladra, sí muerde. Casi todos lo intentan previamente. Difícil es el que de una se le cumple el acto. O sea, un suicida no va a ir, ay, voy al hospital a que me detengan, no. Un suicida como tal lo hace y nunca le dijo a nadie, no le avisó a nadie, lo contempló claramente, cuál era el método letal, no ser rescatado, nunca va a ir a un hospital. Los que van al hospital es porque tienen intentos, o sea, vacilan, lo desean, pero no son contundentes. Pero uno va cogiendo contundencia en la medida que va puliendo y que va entendiendo qué es letal, qué no es letal, qué da tiempo, qué no da tiempo, quién hace algo por mí. Pues por favor, el intento previo es el principal predictor de un suicidio. Para que no me pongan en el examen que si alguien lo ha intentado previamente, usted lo van a dar de alta, que porque eso no vale la pena. Que como ya lo hizo y no vale la pena, entonces segundo intento tampoco vale la pena, tercer intento, eso es una bobada, ¿sí? Entre más intentos tiene la persona, mayor es el riesgo. ¿Eso quede clara? Listo. Las Naciones Unidas hablan de una tasa de prevalencia a nivel internacional de 10 a 25 casos de suicidio por 100.000 habitantes. En Colombia tenemos una tasa un poco menor, de 8 por 100.000 habitantes. En Colombia el 12% de los colombianos ha tenido ideas suicidas y casi el 5% de los colombianos ha tenido intentos suicidas. 1 millón de muertes anuales produce en el mundo el suicidio. En Estados Unidos se habla de 31.000 a 45.000 al año, 75 al día y 3 cada hora. O sea, ellos sí tienen mucha forma de registrar cada año. Nosotros no tenemos casi estadísticas, pero se considera que incluso si tenemos
contamos los intentos, hay 3 intentos por cada suicidio. ¿Sí? Se presenta de mayor frecuencia en las personas entre los 15 y 25 años, es la segunda causa de muerte en ese grupo poblacional. O sea, entre los 15 y 25 años, esa gente joven se muere por una lesión traumática o un homicidio o por suicidio. O sea que los médicos poco pueden hacer en la salud física de una población que es tan aliviada y tan joven. Lo único que tendría que hacer es cuidar la salud mental, si los quiere tener vivos. ¿Sí? El otro pico es entre los 40 y 50 años. Entre los 40 y 50 años causa la 4ª causa de muerte, el suicidio. Esta es una tasa en Colombia de 2009 a 2015 por grupos de edad. Ahí encontramos, no sé si se ve un poquito, que este grupo de 15 a 19 años es el más oscuro, tiene un aumento todos los años hasta la tasa más alta registrada en el 2015, 7.49. De ahí sale que la tasa era 8%. Sí, pues 8, la tasa de prevalencia, de frecuencia, 8 por 100.000 habitantes. Tenemos los otros grupos de edad, no es tan frecuente, incluso vamos a mirar que después de los 50 casi es que es 0 punto algo, es muy poquito, pero por favor, el grupo que más tienen que cuidar es a la gente entre los 15 y 25 años, entre los 15 y 19 es el mayor riesgo, o la gente que se nos está muriendo a causa del suicidio. Este es uno de los estudios más grandes, yo sé que se lee muy mal, pero ustedes lo van a tener después en las diapositivas y ahí lo van a poder leer mejor, sobre las 10 causas de muerte en el 2016 en Estados Unidos, en ambos sexos y en todas las razas. Encontramos que entre los 10 y 14, 15 y 25 y 25 y 34 ocupaba la segunda causa de muerte en los estadounidenses. Solamente estaba superior el trauma o las heridas por lesiones por arma, accidentes de tránsito. No hay ninguna enfermedad que supere en frecuencia o lleve a mortalidad en este grupo de edad. O sea, casi que un joven no tendrá que ir donde el médico ni a hacerse nada, excepto a cuidar la salud mental, porque por eso se va a morir. ¿Sí? O sea, ustedes a una persona de 15 años, 17, no le están haciendo hemogramas, fitoquímicos, perfiles lipídicos. Eso no tiene nada que ver, no necesitamos, a no ser de que haya una condición genética específica. Pero a la gente de esa edad hay que mirar los factores de riesgo hacia enfermedades mentales. ¿Listo? En el grupo que mencionábamos ahorita, 35 a 54, miren que es la 4ª causa. Lo superan las neoplasias, las enfermedades cardíacas, las enfermedades traumáticas. Bueno. Y la 4ª causa es suicidio. Posteriormente, entre 55 y 64 años, ya lo tenemos entre la 8ª causa. Y en 65 años o más no está entre las 10 primeras causas de muerte. ¿Sí? ¿Qué entonces son los comportamientos autolíticos? ¿Qué es lo que vamos a evaluar nosotros? Entonces vamos a evaluar desde el conjunto de ideas y actos realizados de manera voluntaria con el propósito aparente de morir, de acabar con la propia vida. El riesgo suicida es la probabilidad que tiene una persona de intentar quitarse la vida y no es un acto completamente predecible. Muchas veces el paciente tampoco predice todos los factores para que se consuma un suicidio. Siempre se debe analizar método, gravedad, rescatabilidad e impulsividad. Yo no puedo llegar simplemente a un paciente como a hacerme un chisme de qué fue lo que le pasó. Ay, ¿usted qué fue lo que hizo? No. Yo tengo que saber cuál fue el método, la gravedad, la rescatabilidad y la impulsividad. Términos que de eso va a depender si lo hospitalizo, si defino que es un gesto, si defino que es un intento suicida, si está premeditado o no, y lo que tengo que hacer con referente al paciente. Es importante entender que en el objetivo de las investigaciones de suicidio se ha dicho que la función del médico es determinar el sufrimiento psíquico de un paciente, el nivel crítico y a punto de sobrepasar el nivel de tolerancia del individuo, y si tiene poca capacidad de contener el impulso.
O sea que en ninguna teoría dice que el médico tiene que hacer un juicio de valor si le parece la persona una estúpida, si le parece muy valiente, si le parece una persona que no vale la pena por hacer esas cosas. O sea, a nadie le están preguntando cómo le parece el acto del paciente. Esperando porque nosotros no somos ni sacerdotes, ni somos del comité de ética, ni tenemos que definir si una persona hizo un acto apropiado o inapropiado. No tenemos que regañar a nadie por eso, tampoco lo tenemos que confrontar, tenemos que hacer lo que nos obliga la ley, por lo cual estamos ahí parados, que es evaluar lo que le está pasando al paciente, determinar si sufre y si es capaz de resolver el conflicto o no puede, ¿sí? Y si no puede, ¿qué vamos a hacer frente al paciente con actos o intentos de suicidio? Vamos a determinar 3 cosas importantes: la idea, los gestos o actos para suicidas y el intento como tal. Van a poner atención. Entonces, ¿qué es un gesto? Un gesto es un daño autoinfligido sin la intención de morir, ¿sí? Con alto contenido emocional. Ejemplo, yo me tomé ayer 10 pastillas para dormir porque yo no quería soportarme más al marido mío. Pero ¿y por qué no te tomaste una? Pues porque 10, o sea, uno puede dormir. Porque yo no duermo, porque yo vengo súper triste, yo vengo desesperada. Pero vos te querías morir. No, yo nunca pensé en morirme, porque yo creo que con eso no se muere nadie, ¿cierto? Yo me mareé mucho y aquí me trajeron al hospital, pero yo quería olvidarme de todo, no pensar más. Eso se llama un gesto. Eso no se llama un intento, porque yo nunca le puedo poner la palabra de intento a algo que no tenía esa intención, ¿sí? Si a mí la persona me dice, yo me tomé media copa de hipoclorito y mi intención era morirme, así sea muy poquito, él pensaba que así se iba a morir. Entonces la intención sí era morirse. Obviamente, la intención se mide en el nivel intelectual. O sea, a mí un campesino me dice que él cree que con 20 acetaminofén uno se muere. Si se tomó 20, para mí él tiene una intención letal. Pero si a mí un estudiante de medicina me dice que toma 2 amoxicilinas, un ibuprofeno y un hidroxicina y con eso se iba a morir, estoy segura que él no se iba a morir. Que lo que me está molestando, pues sacándome una justificación de su... O sea, él sabía que así no se iba a morir. Si a mí la enfermera de cuidado intensivo me dice que tiene una ampolla de catrol y me la va a poner, que estamos hablando de... El que me dice que tiene un veneno en el pueblo, mata rata y se lo va a tomar. ¿Eh? Si un niño, porque es que hay niños que se intentan suicidar aunque le parezca extraño, un niño me dice que se va a asfixiar con una almohada, eso es una idea suicida, porque él piensa morirse, él no piensa que es vivo, ¿sí? O me voy a meter una bolsa y me la voy a anudar y no quiero volver a respirar, aunque ustedes piensen que de pronto el niño no es capaz, es que ustedes no están para decir si es capaz o no es capaz. Ustedes están ahí para mirar si el niño sí tiene el deseo de morir, y el niño se le está diciendo literalmente, sí, yo me quiero ahogar, yo quiero morir, yo no quiero vivir, yo no quiero estar más acá, ¿sí? Entonces no subestimen y sugestionen las intenciones del otro. Ahora tampoco las pueden aumentar. Yo siento que los médicos, pues los de la actualidad, tienen mucho miedo al intento, entonces hay veces le llegan a uno, pues cuando uno trabaja en instituciones, todos los pacientes hospitalizados, eso parecía una plaza de transporte. ¿Y usted por qué la mandaron? Porque me tomé $3, me cogí un botiquín y me tomé 5 pastillas que encontré ahí. Estaba tan harta y tan aburrida. ¿Y vos te querés morir? Ay, no, pues la verdad no. Pero yo me tomé eso. Yo le dije al médico que me tomé eso y él dijo que gravísimo, que lo más grave del mundo había cometido yo, que ya me tenía que hospitalizar en una unidad psiquiátrica. Eso es falso, ¿sí? De hecho, hay mucha gente que siente arrepentimiento. Ay, fue madre, me corté, me tomé eso, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta que el gesto no tiene la intención de morir. Por ejemplo, uno de los gestos más frecuentes es cortarse en la muñeca, ¿sí? Entonces son unas cortadas, algunas son superficiales, ni siquiera requieren puntos. Entonces, ¿cómo va a llegar al médico a decir, doctora, le va a mandar a una paciente con un intento de suicidio? Le va a mandar un intento de suicidio de baja letalidad. Segundo, no era un intento. Vení, vos te vas a morir con una cortada superficial en el antebrazo. Sí, ¿cómo? Ah, bueno, no, es que sí me hicieron como un puntico. O sea, es de las personas que de pronto colectivamente maneja la película
de que entonces uno se corta una vena, se mete una bañera y se desangra. Pues, pero el punto le va a hacer la hemostasia en 10 segundos. Pues, si usted cree que está frente a alguien tan incapaz de tener lógica, se la dice. Que así es imposible de suicidarse, que así no va a salir. Si salen 10 gotas de sangre, no sale más, porque la sangre se vuelve a sacar esa herida. ¿Sí? Muchas, no, es que yo no lo hice pensando en morirme, doctora, se ponen bravas. Yo no lo hice pensando en morirme, pues ya se lo solucionó. No tuvo la intención de tal. Antes, ¿por qué lo hiciste? Porque peleé con mi novio, porque mi mamá no me deja salir, porque estoy muy aburrida, porque mi vida no vale nada. Entonces, si usted tiene una paciente con un conflicto psicológico sin resolver, que requiere terapia, claro que requiere terapia, pero no la tiene que mandar para una hospitalización psiquiátrica, porque no es ni siquiera un intento, es un gesto. Ahora, ¿los gestos sirven? Claro, yo no me voy a quedar tranquilo con alguien que se autolesiona. Un gesto sí significa algo. Inconformidad, malestar emocional, una forma de hablarle a los demás sobre cómo se siente, una forma de movilizar los otros. Hay gente que claramente le dice a uno, es que si no es por esto, mi mamá no hubiera venido acá. Mi mamá nunca me ha apoyado en la vida. Yo me siento completamente solo. Solamente si me tomo estas pastillas, mi mamá llega aquí al hospital a decir que es la mamá mía, que qué pasó conmigo, pero a mi mamá nunca le importo yo. Se está encontrando un problema psicosocial detrás de la conducta. ¿Sí? Pero uno no la puede maximizar porque si yo a todos los gestos los catalogo de intento, eso también es un reforzador para el paciente manipular a los demás. La gente hay que explicarle que la conducta siempre es reprobada. ¿Por qué es reprobada? Porque no es bueno que ella haga eso con su cuerpo. Que así no necesita exteriorizar lo que siente, que tiene que aprender a procesar lo que le pasa de otra manera, porque se puede. Muchos gestos pues no llevan al suicidio, pero sí a lesiones que uno lamenta. Por ejemplo, lesiones de un nervio. Es que doctora, me operaron, se me lesionó este nervio porque yo me hice una cortada profunda, entonces quedé con esta lesión de esta mano. Pues doctor, imagínate que yo me tomé un hipoclorito o un ácido y entonces imagínate que me dio una perforación esofágica, estuve en cirugía y uno va a ver a esas pacientes y tu intención era morir. Sabes que no tanto, yo me sentía como en un punto de no poder más. Pero yo no pensé que yo me iba a matar. Yo eso lo cogí de una, como sin pensar. O sea, un impulso. Lo ideal sería que las personas que tienen tanto malestar emocional, uno ya las hubiera remitido a consulta, les hubiera hecho un tratamiento para que no tengamos que enfrentar tantos gestos impulsivos de suicidio en gente que ya viene arrastrando cuadros emocionales. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es la diferencia entre el gesto y la idea? Muchachos, es que la idea nunca ha sido un acto, la idea es un pensamiento. Entonces es muy charro porque una vez le pregunta a los pacientes incluso del mental, ¿usted ha tenido intentos de suicidio? Sí, doctora, 2 veces. ¿Cuándo? ¿Cómo fueron? Pues una vez me pensaba tirar de un balcón. Muchachos, ¿cuándo se puede consignar en una historia que pensarse tirar de un balcón es un intento? Es una idea, una idea. Entonces yo le digo a la paciente, otro día me quería ahorcar. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque pensé en los hijos míos, porque me hospitalizaron. Entonces mira, ¿sabes qué? Borra de tu historial que vos has tenido intentos, porque no has tenido ninguno. Has tenido ideas. Las ideas sí se valoran, obviamente, porque no queremos que el paciente tenga que cargar con esos pensamientos y miramos el diagnóstico. Pero una idea no es un intento. ¿Correcto? En la idea miramos lo que les hemos dicho siempre, la idea es pasiva, o sea, yo quiero morir. Yo creo que por ahí el 75% de los pacientes depresivos tienen ideas pasivas de muerte. Hace parte del síntoma, es supremamente frecuente. Si a ustedes les da miedo ese síntoma, entonces ustedes van a hospitalizar todas las depresiones y van a necesitar muchos hospitales, porque todo lo van a mandar priorizado, porque para ustedes pensar que uno quiere morirse es un riesgo. Y eso no es un riesgo, es un pensamiento maluco para el paciente, incómodo, que hace parte de la enfermedad y que hay que tratarlo como se trata la enfermedad. ¿Sí? ¿Cómo, doctor, yo cómo me quedo tranquila de que no va a salir de mi consulta y se va a suicidar? Porque apenas usted le pregunta por las ideas de muerte, entonces le dice, doctora, yo pienso mucho en eso, mejor morir, ¿para qué estar vivo? Esto es mucho sufrimiento todos los días, abrir los ojos y pensar que es otro día más. Bueno, y entonces, ¿qué has pensado para hacerlo? ¿Qué he pensado? Entonces ahí mismo les encuentra usted que no, tampoco hasta allá, doctora, yo no he pensado. Qué bueno. ¿Y por qué no ha pensado?
Pues porque de pronto, doctora, eso debe ser muy horrible, yo no tengo el valor, o sea, doctora, yo creo que eso ya tiene que ver que uno pierda la cabeza, yo no sería capaz. Pienso en mis hijos, pienso en Dios, pienso en que, ¿será que de pronto mejor usted me ayuda antes de que pase algo así? Que usted se da cuenta que el paciente lo que quiere es ayuda de una depresión, no quiere salir a suicidarse cuando usted lo dé de alta o lo mande a manejo con medicamentos, quieren mejorarse para que se le quite el pensamiento, ¿sí? Cuando hay unos que dicen, yo llevo pensando en matarme, porque le dicen así la palabra, matarme, doctora, hace 5 años, entonces a uno le parece muy llamativo, 5 años tratamos de matar. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo has logrado? O sea, llevas 5 años pensando que... Ah, no, doctora, es que nunca lo he intentado. Ah, pero es como vos me acabas de decir que vos has pensado matarte hace 5 años. Yo pensé que en esos pensamientos de 5 años ya lo habías intentado. No, doctora, intentado no, sino que es un pensamiento muy frecuente. O sea, será muy factible que alguien que lleva 5 años pensando en morirse sin ningún intento, ningún gesto, lo va a hacer cuando uno le trata una patología psiquiátrica, no. Uno le va a tratar una distimia que puede ser lo que tenga y al paciente le van a mejorar los pensamientos. Al paciente se le va a quitar su trastorno ansioso y ya no va a querer morirse porque ya está mejor. O sea, hay que tratar la patología que trae el pensamiento depresivo de querer morir, porque eso es un pensamiento. La psicosis no, la psicosis y los trastornos delirantes pueden llevar a ideas de muerte, claro. Lo que pasa es que generalmente tiene que estar muy agudo. Pero claro, hay esquizofrénicos que se suicidan solo para no escuchar más las voces. Pero si usted les pregunta a sus pacientes, si yo le puedo quitar a usted sus voces, ¿usted quiere vivir? Claro. O sea, ¿que se querrá morir o no? No quiere. Usted le dice a un depresivo, si hay tratamiento para que usted se sienta mejor, ¿usted quisiera hacerlo? Y es que es el tratamiento para esto. A mí nadie me ha dicho que hay tratamiento para esto. Yo he consultado y el médico dice que no, que ponga de mi parte, que me mejore, que... Falso. Hay tratamiento. Y no saber la diferencia de los pacientes que le han dicho a uno, yo hace 5 o 7 años que tenía una depresión sin tratamiento, yo me quería matar o hice un intento. Hasta que ya me he mejorado, hasta que ya he tratado una condición que yo tengo. ¿Sí? Lo que pasa es que uno busca diferenciar quién es muy biológico y quién es muy de contexto psicológico, porque al biológico le va a servir mucho los fármacos, pero el que es de un origen muy psicológico hay que hacerle mucha terapia, porque el psicológico es una estructura de cómo entiende el mundo, no es una alteración química, ¿sí? Pero ambos requieren ser valorados con el mismo rasero y es, tiene ideas, son intencionales, pues tienen la intención de morirse, qué método va a escoger, cuándo lo va a ser rescatado, no va a ser rescatado, le importan los demás, no, porque es que mira que tú no podrías darle más importancia a que sí, doctora, si él es bipolar y llegó con un intento, ese es muy grave, pero si este es un divorcio y ella no tiene enfermedad mental, entonces a ella me parece a mí como que es muy poquita para superar sus problemas, ella no tiene nada, mucha gente como ella se suicida, ¿sí? O sea, si vamos a ver el resultado final, no se suicida más específicamente el más mental y el psicológico no. Entonces el riesgo es inminente para los dos, ¿sí? Lo que hay que hacer es mirar la idea y en ese punto que vamos es saber si es una idea pasiva o si la idea es activa. ¿Cómo se vuelve activa? Doctora, yo quiero morirme y yo estoy pensando cómo podría hacerlo. Sí, ¿cómo podrías hacerlo? Pues la verdad, yo creo que tomando pastillas no, tirándome a una altura eso debe quedar uno terrible. Yo creo que yo me pienso ahorcar. Creo que es un sufrimiento más corto. Yo he leído en internet, es que la gente te empieza a decir, o sea, el problema del médico es que ni siquiera pregunta. Uno le dice, ¿qué me está remitiendo? Doctora, una señora que dijo que le quiere morir. Y yo, ¿y cómo se quiere? Ah, no, yo no sé, doctora. ¿Y pero cuándo lo va a hacer? Doctora, yo qué vas a saber. Yo, pues eso es lo que hay que preguntar. Si usted le pregunta, el paciente mismo lo suelta. Doctora, ¿y sí me va a decir? Claro que le va a decir. Casi todo le dice, ay, doctora, yo he pensado, como vea, ahorcame. Yo en mi casa tengo una sopa. O hay gente que te dice, doctora, no, yo me voy a dar un tiro, si yo en la finca tengo armas, ya se lo soltó. Porque es muy diferente que yo te diga a ti que yo me quiero matar con un tiro y yo no tengo un arma. Ah, entonces doctora, yo tengo que conseguir un sicario que me mate. Ah, está como de novela. Como de novela. ¿Cierto? Pero sí, es que hay gente que, doctora, es que yo trabajo en la finca y en mi finca hay armas. Claro, se va a dar un tiro. Es que hay que saber si yo tengo cercano el método. No, pues doctora, el método va a ser, no sé, algo que es posiblemente improbable para un ser humano. Pues ahí tengo que darme cuenta si la idea sí es activa o es de mucha fantasía. Y por último, la idea pasiva, después pasa a ser activa. Y por último,
a ser estructurada. Todos los pacientes con ideas suicidas estructuradas se hospitalizan. Yo no tengo que ver el intento. Mucha gente piensa, el psiquiatra no recibe sino intentos. Eso es falso. Yo tengo un paciente en mi consulta actualmente que tiene una depresión mayor, trabaja en empresas públicas y llevaba 2 meses con pensamientos de muerte, o sea, mire todo lo que el hombre ha aguantado, y en la consulta me dice, yo no soy capaz más de aguantarme esta idea. Cuando el paciente le dice a usted que usted hace algo o él ya no puede aguantar más, ya se lo digo todo, se lo puso pilado. ¿Y por qué? ¿Cómo pensás morirte? En la empresa hay unos rieles, yo todo el tiempo que los veo digo que yo me voy a ahorcar ahí. No lo he hecho porque tengo un hijo que lo tengo estudiando en el extranjero y todos los fines de semana me llama y es el hijo mío. Yo no sé qué le pasaría a ese hijo donde yo le digan que yo me maté, pero por el resto de cosas de la vida mía, a mí no me importan. Eso es lo único que me mantiene vivo. Y yo todos los días veo esa polea, yo digo, yo creo que yo voy para allá. Yo no sé, si alguien no me ayuda, yo termino colgado. O sea, ¿qué más quieren? Espera que se cuelgue, no, porque es que es un método letal, o sea, él se va a morir donde se cuelgue. Él no es una pequeña cortada, ni 2 pastillas. Entonces yo con él, incluso no haya intento, es una idea suicida estructurada, es una idea que no logra aguantar más y que yo soy la que tengo que hacer el factor protector. ¿Te querés hospitalizar? Obviamente no, pero no es lo que tú quieras. Estás muy enfermo, tienes que hospitalizarte. Ah, ya estás hospitalizado. ¿Sí? ¿Qué estoy esperando? Que se le mejore la depresión, porque si no, no va a mejorar la idea. Pero por lo menos le he bajado el riesgo a que sucediera, después de haberme contado ese acto. Pues van a morir de la impresión ahorita. La mayoría de personas que se han suicidado, el 75% han consultado en el mes antes al médico general y le han contado que se sienten mal. Pero hasta ahí quedó. Porque que se sienta mal, el médico es muy hábil en pasar por ahí corriendo. Muy hábil. Claro, yo sí entiendo que preguntar por eso va a generar mucho tiempo y mucha pérdida, pues como de la agilidad, y hay que preguntar más cosas y qué voy a hacer donde le diga que sí. Tenía unos médicos en Envigado que me decían, no, doctor, es lo peor, porque apenas uno averigua y todos digan que sí, ya, qué enredo tan berraco. Y yo, y María va a decir que sí. Que los que están viniendo aquí al hospital psiquiátrico tienen ese síntoma. ¿Sí? Bueno, hay que diferenciar la idea activa, pasiva o estructurada de unas ideas que se llaman obsesivas, que algunas se llaman ideas obsesivas de daño. ¿Sí? Les voy a dar el ejemplo para que más o menos lo aprendan así. El paciente te dice, doctora, imagínate que yo vine desesperada a consultar porque yo apenas me asomo por el balcón y en eso vino en mi cabeza que yo me voy a tirar. Entonces, ¿será que yo me voy a suicidar, doctora? ¿Usted se quiere suicidar? Dios mío, no. Dios me ampare, me favorezca, yo no quiero hacer eso, pero apenas veo el balcón, algo la gente me dice, ¿quiere tirar? Se va a tirar. O sea, acuérdense que las obsesiones son como una pregunta. No es que usted desea, acuérdense que es una idea egodistónica, fastidia, ¿sí? Es, por ejemplo, la señora que coge un cuchillo para partir unas frutas o para partir la carne y apenas ve el objeto, piensa, con eso voy a matar al marido. O con eso, ¿qué tal que yo me lo entierre? Muchachos, me lo entierro en el cuello. O ¿qué tal que yo coja a mi hijo pequeño y lo mate? ¿Ustedes creen que la persona quiere hacer eso? Antes la persona consulta desesperada porque cree que lo que está contando es demasiado grave. Doctora, yo vine acá, yo creo que usted va a pensar que yo soy la peor persona del mundo. Yo no sé si me deben alejar de los hijos, del marido, porque yo soy un ser peligroso, muchachos. Esa es la competencia, es muy difícil. Entonces, porque sienten que creen que lo van a hacer porque lo piensan, pero no es su libre albedrío, no es su deseo, y afortunadamente, gracias a Dios, no lo cometen. Eso es lo que hay que decirle al paciente, tranquilo, usted no lo va a hacer. Doctora, ¿segura? El obsesivo no va a hacer eso, pero la mente le dice constantemente esa misma duda, ¿será que te vas a matar? ¿Será que te quieres tirar? No, yo no me quiero tirar, ¿cierto? Entonces, no me pongan al obsesivo en el grupo de la gente con ideas suicidas activas, porque eso es un error, ¿cierto? El uno sí tiene el deseo y la intención, y el otro no, pero tiene un pensamiento egodistónico de daño a sí mismo o de daño a los demás. Son tan diferentes como la noche y el día. Ambos fastidian, pues, obviamente, pero son diferentes.
Apenas usted le explica al paciente, tranquila, ese pensamiento llama una obsesión, tú no lo vas a hacer, pero te lo voy a llevar a quitar con un tratamiento, el paciente como que vuelve a la vida. Yo solamente necesitaba eso, que alguien me dijera eso, pero yo me he demorado un mes para decirle eso a un médico porque pensé que el médico me iba a decir que me iba a llamar al bienestar familiar y iba a decir que yo soy una mujer malvada y yo le tenía mucho miedo a que digan que yo soy loca. No, loca no es, completamente lúcida, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que las ideas obsesivas son diferentes a las ideas suicidas. Y por último ya nada, el intento. ¿Qué vamos a mirar con el intento suicida de un paciente que está vivo? Vamos a mirar si la lesión es leve, es menor, si la lesión es moderada, o sea que no compromete la vida, pero es de mayor gravedad, o grave que compromete la vida. ¿Sí? Cada vez que me manden un intento de suicidio, el médico les preguntará cuál fue la repercusión, leve, moderada o grave. ¿Terminó en cuidado intensivo? Ah, sí, doctora, él llegó a cuidado intensivo, estuvo 20 días allá y ya lo van a dar de alta y es para mirar si lo mandamos al hospital psiquiátrico. No, doctora, a él ni le hicimos lavado porque dijo que se tomó 3 acetaminofén. ¿Sí? Ah, no, es que él dijo que era que quería ahorcarse, pero no tiene ni la soga, ni llegó ahogado, ni llegó cianótico. O sea, no tuvo que reanimar, no. O sea, no hubo intento, hubo un gesto o hubo una idea, ¿sí? No crean que porque le amplíen al médico la información va fácil, los va a recibir. ¿Cierto? Sean claros en lo que están remitiendo. Y con el suicidio, obviamente, tenemos el acto letal deliberado hecho por el individuo. Lo que a veces estudia el forense es realmente si fue un suicidio o fue un homicidio. Aunque parezca extraño, hay mucha gente que la matan para que parezca un suicidio. ¿Sí? Entonces, si es en un contexto muy complejo, no tenía patología mental, a veces es bueno que lo lleven al psiquiatra forense para mirar en la necropsia, pues, o sea, si el paciente, no sé, si él se dio el tiro, porque el tiro entró por esta parte y salió por esta parte, si la mano dominante no fue la que disparó el gatillo. Ese tipo de información la maneja el psiquiatra forense, ¿sí? Hay mucha gente que dice, doctora, ya no se pudo haber suicidado. Hay una paciente así, el tiempo que una sobrina antes de un suicidio, ella asegura que no la pudo haber. Que yo sabía que ellos se llevaban súper mal, ella me decía, tía, ese hombre me amenaza, yo estoy viviendo con un infierno. Y la pelada, pues la muerte es saltar de la altura, ¿cierto? Ella nunca había consultado, a pesar de estar psicológicamente tan complicada, pero la tía siempre ha pensado, yo sé, es que hasta yo sueño con mi sobrina, mi sobrina no se quería suicidar, es que yo le conozco la forma de ser a ella nunca lo hubiera hecho, doctora, yo sé que el tipo la ayudó. Entonces digan pues, difícil porque ya no tenemos ninguna otra versión, pero mire, hay muchas personas que se les hace fácil, hagamos de cuenta que este se suicidó, ¿cierto? Matamos, la ponemos en una cama, le ponemos medicinas al lado, una carta de despedida, pero eso está bien. Entonces queda como, no, nos dejó una carta, se suicidó, ella se tomó esas pastillas, se ahorcó después. No, nada de eso era así, ¿sí? Entonces hay algunos que entran a estudio, pues, forense. Con el método de suicidio, porque ya sabemos que tenemos que mirar la lesión, si es leve, moderada o grave. Tenemos que saber si el método escogido es no violento o violento. ¿Cuáles son no violentos? Las intoxicaciones por medicamentos y la venotomía en el brazo no dominante. Ambas se consideran de menor riesgo. ¿Cuáles se consideran actos violentos? El resto, precipitación de alturas, ahorcamiento, armas o productos químicos fulminantes. Que yo tengo que explicarle, doctora, le va a mandar un intento de suicidio que llegó a las 6 de la mañana con un método violento. ¿Cuál es? Se tomó Baigón. Se trató de dar un tiro, pero el proyectil rozó el tórax. Se propinó unas puñaladas en el abdomen. O sea, evidentemente, pues, es un intento. Si tiene unas heridas. Lo que pasa es que hay muchos que no hacen una herida contundente, sino que son como 3 o 4 chuzones. Que entra en la pared abdominal, da para un punto y no va para más. Lo que pasa es que entiendan que el paciente no es que está manipulando por el mundo, es que no tiene
que para ayudar hay que tener pues, unos cojones en los remedios. O sea, lo que dice el paciente, pues por ejemplo aquí, cantidad de actos consuman en medio del coro de drogas. Se va a la anfiteatro y pregunté, casi todos los suicidios tenían efecto alcohol de drogas, porque es la única manera como se desinhibe la capacidad de la decisión. Entonces, la gente más fácil se hace una herida más contundente. Si uno está así a simple vista, sin tóxicos, si está supremamente depresivo, puede que no le dé sino para unos tantos chuzones y ahí para la conducta, pero el paciente quiere morir. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. La gravedad somática, que es leve, moderado, grave, lo leve se delimita a primeros auxilios, lo moderado requiere estar en urgencia siquiera 24 48 horas mientras se desintoxica, se le pone el carbón, no sé, mientras le hacen las medidas de desintoxicación, y las formas graves pasan a cuidado intensivo o a servicios de cirugía o hospitalización por la gravedad del acto. La intencionalidad. Muy frecuentemente hay disociación entre la intención y el resultado lesional, pero siempre se tiene que preguntar. Incluso después, usted va a la pieza del paciente, usted ingresó hace 24 horas porque ingirió un matarratas. ¿Cuál era su intención? Es que tengo unos problemas con unas deudas, es que un hijo mío me genera tales conflictos, es que la esposa mía me va a dejar. ¿Su intención era cuál? No siempre, hay gente que te dice, sí, es que, o sea, si esta no sirvió, tengo que buscar otro método. Hay gente que te dice, o mejor dicho, hay gente que se sorprende de levantarse y de estar vivo. ¿Y a mí, yo por qué llegué acá? ¿Y a mí por qué los médicos me hicieron algo? Usted llegó acá, lo trajo su familia inconsciente, lo reanimaron, usted está en cuidado intensivo, ya lo extubaron, usted está vivo. Pues, o sea, ¿por qué voy a estar vivo? Yo pensé que con todo lo que yo había hecho, a mí nadie me iba a rescatar. Le falló, le rescataron, ¿sí? Como hay gente que sí le dice a uno, no, pues doctora, yo fui y delante de mi novio le dije, mira, vos me haces la vida imposible, me voy a tomar estas pastillas y traque. ¿Cuántas se tomó? Las que me cabían en esta mano. ¿Y qué hizo el novio? Quitármelas. ¿Y qué hizo? Pues montarme un carro y llevarme al hospital. O sea, ¿había posibilidad de ser rescatada? Pues todas, y lo hace frente a él, ¿sí? Yo tengo que mirar si lo hago para ser rescatado o no ser rescatado. Hay gente que te dice, doctora, es que definitivamente yo vivo tan acompañado. Ya que yo haga eso, tiene que ser, vea, yo estoy pensando que de pronto en Semana Santa mi familia se va a ir para un paseíto. Y yo voy a decir que yo no voy a ir. Y yo tengo unas vueltas que hacer para poderme quedar solo en la casa. La gente te lo cuenta. Solo. O sea, donde nadie, se van a llegar y van a encontrar un muerto. Así es que lo va a hacer. Entonces, esos pacientes, esos suman como factores de riesgo para considerar la hospitalización, que ahorita la vamos a poder medir con una escala. En la impulsividad, que es el otro término que hay que mirar, ¿es planificado o es impulsivo? Lo más grave es ser planificado, o sea, que escoge el método. Doctora, es que yo me he puesto a mirar en internet, 20 maneras de morir, cómo se muere uno más fácil, cómo no le rastrean con que se murió, cómo no lo salvan. ¿Cierto? De hecho, hay gente que busca cianuro. O sea, escucha, esa es la forma más imposible de rescatarlo a uno, donde venden cianuro. Donde lo vendan, yo lo voy a comprar. Hay gente que le dice al de la farmacia, por ejemplo, hay mucha gente que toma sobredosis de tricíclicos. Pero no será porque no saben nada, es porque saben que es letal. Lo que pasa es que de pronto no saben cuántas pastillas tienen que ser. Pero si leen el texto de Medina, lo encuentran, hasta saldrá cuál es la dosis letal y no es hasta difícil de llegar a ella. Entonces van a donde la farmacia, venga, usted vende aquí una cosa que se llama amitriptilina. Sí. Eso es para dormir, ¿cierto? Bueno, me vende 3 cajas. ¿Usted por qué fue a tomar amitriptilina? ¿Usted tiene problemas de dormir? No. A mí me han dicho que eso es muy peligroso, que eso le da una arritmia y no se muere. Entonces me tomé 20. Lo que pasa es que como no saben cuántas, se toman una dosis menor, llegan con bloqueo o con depresión respiratoria al hospital, se les reanima, salen de la reanimación y el paciente no cumple su objetivo. Pero es muy frecuente que le vendan esa cantidad en una farmacia. No es improbable. O sea, ningún farmacéutico le va a decir, ve, ¿por qué 3 cajas? ¿Para qué es eso? No. Él las puede comprar libremente. Bueno, el impulsivo le dice que lo que ingirió, y es muy frecuente, no, doctora, yo me tomé unas pastillas de mi abuelita. ¿Y cuáles? O sea, vos no miraste en el nombre lo que te ibas a tomar.
No, yo no sé, ella toma para la hipertensión, ella toma para el azúcar, ella toma para el colesterol, o sea, lo que toma para la tiroides. ¿Y cuántas te tomaste? Como 10 pastillas que habían ahí. ¿Y vos pensás que uno sí se puede morir? No, pues yo creo que no. Si no, mire, no me pongo. O sea, me empezó a dar como un bombito, un calambre en las manos, y le dije a mi mamá que por favor me sacara y me llevara al hospital, que me había tomado esas pastillas. No, eso no da risa. Giovanni, porque usted le da risa al paciente premiado, ¿no? Está mal. Pero la paciente tiene un acto impulsivo, no sabe lo que ingirió, no tenía una intención letal, pide ser rescatada. Muchacho, entonces no me le pongan el rótulo de que es un intento grave, que tiene que hospitalizar, porque es falso. ¿Sí? A menor rescatabilidad, menor comunicación de la conducta suicida. Aumenta el riesgo de suicidio consumado. Hay gente que sí, claro, hasta en las redes sociales. Adiós, amigos del alma, no nos volvemos a ver, ¿cierto? Entonces empieza todo el mundo, doctora se está despidiendo, ya nos dijo que se va a suicidar. Y hay gente que, claro, ha dejado sus cartas, su testimonio, que ya nos volvimos muy públicos, ¿cierto? Antes no era en redes sociales, antes era una carta por allá debajo de una cajita, que ya la gente después de que llegaba que su mamá se suicidó, su hermano, encontraba, doctora, nos dio muchas cartas, nos escribió esto, ¿sí? Porque un método, pues una forma frecuente que tiene el intento es despedirse, o decirle algo a la vida, a la gente, a sus detractores, al que sea, ¿sí? Entonces es muy importante cuando le dicen, doctora, es que la hija mía, qué pena le voy a contar, ella tiene un diario y yo se lo escribo. Pero es porque como ella está tan enferma, no come, no va a la universidad, está súper triste, a mí me da mucho miedo, y yo un día entré, miré todo lo que decía ahí, y vea lo que dice, le tomé una foto, vea, que ella se va a morir, que ella tiene pendiente la fecha de tal día, porque ella hasta iba a existir. Claro, es una información que ella no está diciendo, pero que el familiar tiene acceso y que está representando algo importante. Está privada, pero para que después la niña se ha hecho un acto como un suicidio, pues deja expuestos a sus padres o a quien quiera lo que ella sentía. La idea es que la gente joven no tenga que tapar la represión de la emoción, sino que la pueda contar en una terapia, pueda recibir una ayuda, pueda dejarse visualizar por otro que no está en el mismo conflicto, a ver si le ayuda a salir del conflicto de esa persona. Bueno, vamos a hablar de los factores de riesgo para suicidio. Entonces tenemos, ya habíamos dicho, un importante es ser joven, ¿sí? El segundo es más frecuente 2 veces en raza blanca que en raza negra. ¿Por qué? No tengo ni idea. 3 veces más frecuente en hombres que mujeres. ¿Quién se suicida más? Los hombres. Lo que pasa es que las mujeres lo intentan más, pero el hombre es más contundente. La mujer vacila más. Entonces, sí lo intenta más ella, pero lo consuma más los hombres. El estado civil. Es más frecuente el suicidio en solteros, divorciados y viudos que en casados. ¿Listo? Es más frecuente en personas no creyentes, o sea, no tienen ninguna creencia religiosa y que no tienen ocupación, que están cesantes. O sea, ni estudian, ni trabajan, ni producen nada. Esas personas tienen más riesgo. Y si vamos a hablar de profesiones, las profesiones que más riesgo tienen son abogados, músicos, vigilantes, militares, odontólogos y médicos. Hace por ahí un mes salió en la revista Semana un artículo para los que lo puedan leer sobre el suicidio en médicos generales. Es alarmante, es altísimo, altísimo. De los médicos, los que más se suicidan son médicos generales. Después son los anestesiólogos, después los psiquiatras y por cuarto los oftalmólogos. Pues eso es un rango de frecuencias, ¿sí? Pues ¿por qué? No, pero esos son los que más se suicidan. Posiblemente parece, por ejemplo, en anestesiólogos se sabe que tienen mucho riesgo de los volátiles, tienen mucho estancia muy monótona en sus hospitales y tienen contacto con métodos muy letales, ¿sí? Entonces, bueno. Métodos más frecuentemente en los hombres, las armas, el ahorcamiento y saltar y alturas. Por eso es que el hombre lo hace más contundente, porque salta, se ahorca o utiliza armas. En cambio, las mujeres ingieren medicamentos
tóxicos o se cortan las venas. Entonces son métodos que ya dijimos que son de qué, no violentos, de repercusión generalmente leve. Factores de riesgo también está mayor nivel de impulso y agresividad, entonces los predominios de clúster B, sobre todo la personalidad límite y la sociopática, tienen muchísimo más intentos y gestos. Acuérdense que el cutting que hacen las adolescentes límites o las mujeres o hombres límites, que son un montón de lesiones seguidas en piel, ¿sí saben lo que estoy hablando? Usted ve en un antebrazo 30 rayas, en una pierna 15. Entonces, eso no se llama un intento de suicidio, es un gesto, porque la intención de ellas nunca es morir. Es que ¿quién va a morir así? Es que antes es más bobo el médico que le pregunta si es una intención de morir. Evidente que no, es prefiero sentir dolor físico con cada cortada a sentir el dolor emocional que tengo. La rabia que tengo contra mi pareja, contra mi mamá, contra mis compañeros. Entonces, como es tan fuerte, vea, 1, 2, 3, 20 cortadas. Quiero sentir dolor. Hay gente que le dice a usted, cojo la pared a puños, aunque me quiebren los nudillos. Me puedo dar con la cabeza, porque es la ira. Entonces, la intención no es morir. Puede que un mal golpe, pues, también les pase una cosa grave. Pero la mayoría es la expresión del dolor psicológico que se hace físico. No es un intento. Abuso de sustancias es un factor de riesgo. No apoyo familiar o psicosocial. Obviamente el que está solo, el que vive solo, ábranle el ojo porque eso es muy riesgoso. Los antecedentes familiares. Esto los preguntan en el examen. 50% de los familiares de un paciente suicida realizan intentos. Hay, claro, componente genético en el suicidio, cosa que no se esperaba. ¿Sí? A uno le llegan historias de pacientes, doctora, ve, es que yo tengo unos síntomas como depresivos. Pues sí, son depresión, yo los he mirado, he leído sobre eso, y mira, un tío mío se suicidó, mi hermano menor se suicidó, dicen que un abuelo mío se suicidó. O sea, en mi familia 3 se han suicidado, y yo mantengo un susto porque todos se suicidaron. El susto no solamente lo tiene él, lo tiene uno. Sí, porque ya le quiso decir que genéticamente hay una gran tendencia, y es porque, ahorita les vamos a mostrar los estudios, cómo hay un gen, que es el gen 11, que tiene una alteración para una proteína del que hidrogela el triptófano, que está alterada, y esos pacientes se suicidan mucho. Esos pacientes tienen métodos más severos al momento del suicidio, ¿sí? Entonces, cuando uno siempre acude a paciente con enfermedad mental, le pregunta, ¿en su familia hay enfermedad mental? Porque es muy importante saber. Y adicionalmente, ¿en su familia alguien se ha suicidado? Es como un respiro, como que uno hace, bueno, ¿cierto? Pero cuando te dice sí se han suicidado, también es una cosa para ponerle mayor intención. Sí. Si tiene antecedentes, si él lo ha hecho y en la consulta fue por dolor de rodilla, donde ti, pero tú preguntaste toda una historia clínica y preguntaste algo por la parte mental y te salió eso, no es que lo tengas que medicar ahí, sino que le dices que él debe tener una valoración psiquiátrica o psicológica para mirar que esto no repita, ¿sí? O sea, sí lo debes remitir. Lo que pasa es que en ese momento no es ni para hospitalizarlo, porque ¿por qué? ¿Cierto? Él ni siquiera te consultó por eso. Tu función es, pero en este momento ha pensado en hacerlo, no. Eso fue hace 10 años o hace 3 meses. Entonces, hazle una cita abierta para que él vaya, ¿cierto? Para evitar que esto vuelva a acumularse y a producirse un efecto así. Pero no es que tengas que hacer algo inminente. Bueno, factores de riesgo psicológicos. Lo psicológico que lleva más a ser fuente de sufrimiento y de que aumente el riesgo suicida son desesperanza y pesimismo, rigidez cognitiva y perfeccionismo. Es que hay gente, muchachos, que ustedes van a morir, llega a la consulta, es que el niño se quería morir y le dijo a la mamá que se quería tirar por un balcón, pues la mamá lo tuvo que coger porque perdió matemáticas. Posiblemente todos los que estamos acá ya pasamos por matemáticas, entonces nos parece una bobada,
pero es que el niño está pasando por esa materia y para él eso es terriblemente difícil. Y para él es terriblemente difícil llegar a la casa con una nota que dice que era cero. De hecho, hay estudiantes de medicina que también. Doctora, yo la mostraba, mi mamá me pregunta la nota y saqué 1. Hay padres que presionan demasiado a los hijos, ¿sí? Ya la nota no tiene forma de venirse atrás. No puede ser más importante la nota que una persona. Ahora uno sabe a qué persona le tiene que decir que esa nota corresponde a falta de esfuerzo y falta de interés, y cuando la nota es un acto que comprueba que está bloqueado, no pudo entender, se dejó enredar, le toca repasar y estudiar más para la próxima, ¿sí? Pero a los niños hay que fomentarles poderse superar. O sea, uno no le puede generar a los niños, tráigame notas de 10. Y hay mamás así, ah, no, doctora, yo aquí no recibo notas de 9. Aquí nadie ha sido mediocre. El papá es ingeniero, la mamá es abogada, aquí que no venga un 8. Ay, señora, pero es que el 8 también le pertenece a los normales, pues, y a los buenos. No, a mí no me parece, esa es la usted ve niños y personas sufrir porque, por ejemplo, yo tuve una el año pasado que era una estudiante de un colegio muy bueno de Medellín, que era brillante, entonces era la niña 10, pasó becada a la Nacional a estudiar una ingeniería, ya hablaba 3 idiomas, o sea, su tiempo libre era estudiar francés en EDAFID, ya obviamente español y el inglés en el colegio era perfecta, y entonces entró a ingeniería, y no vas a ser maravillosa, normalita, sacó en un laboratorio de cálculo 1,5, los compañeros sacaron 0,0, yo saco mucho, me voy a matar. Llegó por un intento de suicidio. O sea, lo dijo, pero la gente ya, ay, querida, qué bobada, no te vas a matar por eso. O sea, si esa nota no se mejora, y yo, me voy a matar. Preciso, llegó al hospital con un intento, se tuvo que hospitalizar. Para los ojos de algunas personas que son más prácticas y que no son tan dramáticas y que no son tan perfeccionistas, esto es una tontada, pero hay gente que se muere por eso. Es el recurso de una persona supremamente intelectual, porque más inteligente que esa, pues no sé, era muy inteligente, pero no es inteligencia emocional, es inteligencia racional, donde cuentan los números, no ella, donde ella no se acepta equivocada, donde ella no se puede equivocar, donde todo le tiene un rigor a su vida excesivo y dañino, ¿sí? Y eso no se corrige fácil, porque eso es una forma de pensamiento que puede ser de ella, incluso generada en su ambiente familiar, ¿sí? Bueno, baja tolerancia a la frustración e impulsividad. Eso es lo que le pasa a todos los niños de ahora. No me dejaron ir al clásico de Nacional. Ah, entonces yo le dije a mi mamá que yo me iba a matar. Así, o sea, estamos frente, pero es que uno cuando hacía eso, cuando no lo dejaban salir. Antes a la gente pues de mi generación y demás, no la dejo ir y la pelo por grosera. Ustedes pregúntenle a su mamá, la pelo por grosera y adicionalmente castigada. En cambio ahora, mejor dicho, el peladito y el niño y el joven, todo lo manipula con eso. Y los padres sí se sienten muy agobiados. Doctora, ¿cómo así? Yo le corrijo y digo que no puede venir alcoholizada y ella me dice que yo jodo mucho, que ella se prefiere matar que vivir conmigo. O sea, ¿qué son esas palabras? Tenaz, tenemos gente con una capacidad, una resiliencia muy baja y con una pésima tolerancia a la frustración. La ansiedad, la irregulación emocional de los jóvenes, la escasa habilidad de afrontamiento, por ejemplo, el bullying. Niños se suicidan por bullying. Digamos que no es agradable que a uno lo matoneen, pues. Pero lo más grave del bullying es que el otro es un victimario y yo soy una víctima. Es que tú me quieres hacer la vida media cuadros y yo me lo permito. Pues tú me dices a mí tonta, entonces yo soy tonta. Tú me dices, deme el almuerzo y yo te lo doy. O sea, es que el pobre niño, la pobre niña a la que lesionan no tiene capacidad de salir del conflicto. Entonces asume lo que el otro le dice que es malvado con respecto al rechazo, con respecto a los comentarios, con respecto a la burla, con respecto a golpes físicos que someten al niño. Que termina el niño diciendo, prefiero morir que aguantarme esto. O sea, ¿a mí quién me va a ayudar? ¿A mí quién me va a creer? O sea, todos los días me pegan, todos los días me gozan, todos los días me roban el cuaderno, todos los días me tiran al charco. O sea, claro, es un niño que no sabe ayudarse a salir del conflicto. Y una familia que no conoce que el hijo está así porque el hijo no verbaliza lo que siente. Y como está amedrentado,
El amedrentador siempre le diciendo, usted cuente, le va a ir de mal. Es, no cuente. No, cuando uno le dice, no cuente, con más ganas tiene que contar. No cuentes, pero verá, no, con un parlante. Todo le voy a contar. Ah, vos me vas a mandar una foto que cuando yo me acosté con vos, espérate que yo la voy a mandar. Voy a mandar una foto en calzones, yo, para que la gente me vea, antes de que vos me hagas la bobada. Si es que vos me vas a hacer un daño, pero yo voy a tener control de eso. Más rápido te lo hago yo a vos. ¿Sí? Pero hay gente que no, hay gente que sí es muy víctima, hay gente que no, el otro me hizo, el otro se quedó con mi dignidad, el otro me amenazó. Y entonces, quien no tiene palabra, permite que la maldad siga. A la falta de habilidades de afrontamiento. Cuando tú tienes capacidad de afrontar una cosa, claro, eso es mucho una habilidad de la crianza, ¿no? Es que en esto, obviamente, los jóvenes que les falta eso, falta mucho porque la modernidad los aisló mucho de esto, pero la crianza tiene muchas falencias. No vas a creer que la mamá trabajadora y el papá súper ocupado ha hecho que los niños estén solos y que no tienen quien les enseñe nada. Eso tiene efectos. La gente tenía más carácter antes. Si vos vas a mirar otras generaciones, eran menos inteligentes, pues tenían menos habilidad, pero un carácter fuerte. Por ejemplo, si yo te di mi palabra, es mi palabra, ¿sí? En cambio, la gente ahora, su palabra, su carácter es, mejor dicho, me lo lleva el viento. Ah, yo te dije hoy, pero ya me arrepentí. Y si ya me arrepentí, sorry, ¿cierto? Entonces las relaciones de pareja son así. Antes la gente, por ejemplo, es que yo he tenido pacientes en mi consultorio de 9 años, que es que contusas amorosas. Tuve una de 9 años que era ansiosa y que iba a perder el año porque el novio del salón, que era el amiguito del salón, la dejó por otra. Es un cuento, pues. No, doctora, ella dice que es el amor de la vida de ella y que ella, lo más importante es que allá todos la miran porque ella es la novia del niño y el niño la terminó. O sea, a los 9 años uno jugaba con una muñeca. Pues yo sé que las generaciones han cambiado, pero miren, no hay nada como ser niño. Cuando usted coge y ve, yo no tengo una niña afortunadamente, pero cuando usted ve, cuando usted ve la mamá, porque tengo familiares, ay, es que voy a llevar a la niña a pintarle las uñas, pero tiene 5 años querida, ahí empieza el conflicto, o sea, a la niña le importa mucho cómo la ve. A esa niña ya le importa a los 12 años ser hermosa, ser fea, ser gorda, ser la nariz respingada. O sea, uno a los 12 años no sabía si tenía la nariz bonita, fea, el pelo churrusco, liso. Ahora es láciamelo, píntamelo, arréglame las uñas. Todo es como si no fuera un error y todo hay que corregirlo. Y la mamá le fomenta a la niña. Sí, vámonos, vas a quedar hermosa princesa. Ponte la malla. ¿Cómo para qué? Es más, la niña quiere brincar, me vas a anunciar el vestido, no brinque. No, o sea, la infancia, uno en la infancia no tiene novio porque qué pereza. Eso es un problema tan grande que eso es para después, por el problema tan grande que es. Es como la gente como ustedes, pues yo sé que hay algunos acá, con respecto a todo el mundo, que son casados y tienen hijos. No es lo mejor. O sea, es que ser casado y tener hijos es un rollo. O sea, si yo ya soy estudiante universitario y tengo una profesión de estas encima de la cabeza, ¿yo para qué me ato a más conflictos? O sea, pasará una época en que ya trabajo y que, pues sí, me iré a casar, sí, me iré a tener un hijo, pero, o sea, ¿por qué empezar las cosas al contrario? ¿Sí? Gente que solito, haga de cuenta que se pone la soga y la piedra y se va a tirar al vacío. Tienen vidas complejas. Hay un estudio que dice que uno no puede juntar, es un estudio psicológico, varios eventos vitales en periodos cortos de tiempo. Entonces, por ejemplo, hay gente que, doctora, me voy a casar porque estoy embarazada y me voy a vivir a París. Pero ¿por qué todo eso? Porque ya estoy embarazada, porque entonces él sí se va a casar conmigo y él se va a ir a estudiar una maestría y yo por allá voy a ver qué me pongo a hacer. Puede que no suene tan mal y puede que se sienta que es feliz, pero es que espere la adaptación a esas 3 cosas. No, ¿hablas francés? Nada. ¿Qué te vas a poner a hacer allá? Ni idea. ¿Y vos te has separado alguna vez de tu casa? Nunca. ¿Y vos has vivido con él? Jamás.
espere para que o sea, no sabe ni para dónde va, no sabe lo que le espera. ¿Sí? O por ejemplo, la adolescencia es cuidar a un bebé. Entonces tu adolescencia y tu juventud está represada. Ya no saliste, ya no rumbeaste, ya no te divertiste, ya no conociste personas y no puedes después coger a tu hijo y decirle, por tu culpa yo me nublé, por tu culpa no conseguí novio, por tu culpa yo no hacía sino estar en la casa dando tetero. El bebé no tiene culpa. Pero entonces la sexualidad sí tiene que ser responsable. Yo por qué me voy a poner a tener un hijo cuando me complico tanto. Los jóvenes se les olvida pensar en eso, creen que es como la mamá negativa que echa mucho sermón. Hay que tratar de ser cercano a ellos para que ellos entiendan de la gente joven, de los médicos. Hay muchas niñas que llegan al consultorio que uno las ve y la mamá desesperada, doctora, se porta súper mal, ve a la hija mía con unos chores aquí, una ombliguera aquí, 12 años. Entonces yo le digo, venga, usted siempre viste así. Sí. ¿Y usted qué cree que tengan los niños que la ven? Ay, yo no sé, doctora, a mí me gusta mucho, yo tengo bonito cuerpo, yo tengo bonito cuerpo. Pero entonces, ¿qué crees que tienen los niños que te ven? Hacemos no la regaño, lo que le digo, y mira, hay veces, con solo 2 o 3 comentarios, una cuarta cita, la niña ya con un jean, una camisa. Ah, ¿te gusta? ¿Por qué te cambiaste? No, sí, es que yo estoy pensando que esos niños no son sino millones, y después dicen que uno es una loca. Entonces, y yo no quiero, sino que me gustaba como llamar la atención, porque es que si uno no se pone nada, yo pero llamo la atención de otra manera. Además que al principio sí llamas la atención y gustas, y después ya no gustas. O sea, ya es mucha saturación, ya todo el mundo te ha visto así, ya no impacta. O a vos te gusta cuando alguien, es que ay no, yo a veces veo una tía mía que sale con el busto así y todo, y yo digo, ¿qué es tan feo? Yo, bueno, pasa lo mismo. Entonces, pero como los padres son muy restrictivos, no lo dejo hacerse eso, no lo dejo ponerse un piercing, no lo dejo tatuarse, no lo dejo pintarse el pelo, entonces el hijo quiere hacer es lo prohibido. Si me lo voy a hacer a escondidas. Entonces con los hijos la comunicación tiene que ser mejor, con los familiares, porque esto trae muchos conflictos. Bueno, antecedentes de abuso y maltrato, obviamente. Y un factor protector es ser resiliente, mejorar la resiliencia. No sé qué es eso allá. Muchachos, ¿qué fue esto? ¿Ya murió? Entonces ¿esta es otra vez o qué? No, espera. Póngamelo otra vez. Ahí está. Esta primera. Bueno, sí. Ahí vamos. Sí. Bueno, ahora vamos a ver qué tan frecuente es el suicidio en enfermedades mentales, que es muy frecuente. Tenemos 24% en trastornos del afecto, 1 de cada 4 suicidios, 40 veces más riesgo que la población general si estamos hablando que el paciente tiene depresión o trastorno afectivo bipolar, o sea, trastornos del afecto. 22% en trastornos de personalidad, mayor número de gestos autolesivos y 10% de los gestos terminan en suicidio. ¿De quién estamos hablando ahí? De los límites y de las personas con personalidad sociopática. 18% de los abusadores de sustancias y alcohol, porque obviamente el alcohol agudiza la enfermedad de base, produce depresión, desinhibe la conducta y bloquea el juicio y la razón. Entonces la persona más frecuentemente llega al gesto o al intento. 15% de los depresivos se suicidan, 10 a 45% de los bipolares, o sea, el bipolar se suicida más que el depresivo, esquizofrenia 10%, en demencias o delirio un 5%, y en estos trastornos lo que pasa es que están juntos. Trastorno de la conducta alimentaria, estrés postraumático y pánico 21%. No es que sea tanto, sino que como lo juntaron, dio pues un nivel muy alto. Riesgo de suicidio en enfermedades no psiquiátricas. Del 25 al 75% de los individuos que se suicidan tienen alguna enfermedad médica y 5% una enfermedad terminal. Tengan un poco de cuidado con pacientes a los que les diagnostiquen una enfermedad severamente grave. Yo tenía en el consultorio una paciente por depresión, ya venía siempre pues bien, nunca intentos, y un día llega al consultorio sin cita y me dice, doctora, mi esposo se suicidó el fin de semana.
Su esposo tenía enfermedad mental. Nada. Mi esposo tenía un EPOC terminal. Y él venía súper asfixiado hasta con el oxígeno. Y los hijos vinieron en junio, eso fue finalizando junio, de vacaciones, y lo vieron súper enfermo y le dijeron: papá, consulte, vaya, busque otro médico, usted tiene mucha tos, tiene mucha asfixia. Entonces él les dijo: tranquilos, que sí, el doctor ya me dijo cómo me voy a mejorar yo. Y ellos: bueno, papá, qué tan bueno. Se despidió de todos los hijos. El doctor sí lo vio, pero el doctor le dijo: no tengo nada que hacer por usted. Yo no tengo nada que hacer por usted, usted va a morir asfixiado, ya tiene todos los medicamentos, ya no hay nada que hacer. Pues el hombre ya tenía el pronóstico claramente, no quería sufrir más y en la finca se dio un tiro. ¿No? ¿Qué tanto uno puede evitar o qué tanto puede medir el sufrimiento de alguien que está así? Posiblemente es una persona que está muy deteriorada y que está mal. Pero uno tiene que cuidar un poquito las palabras que le dice a la gente. Cuando uno utiliza la palabra por usted no hay nada que hacer. Eso. Ninguno quisiera escuchar eso. Es muy diferente a que usted le digan en positivo: no hay ningún tratamiento que pueda curar este padecimiento. Pero vamos a hacer lo que podamos hacer mientras usted está enfermo. Muy diferente a por usted no hay nada que hacer. Ese dolor crónico que usted tiene, aguántese y viva con él. La gente que le dice a uno en la consulta: que me aguante y viva con él. Vea ese idiota de médico diciéndome eso. O sea, es que es porque él no sabe qué es eso. Pero yo me prefiero morir. De hecho, uno a veces tiene que hospitalizar gente por riesgo suicida que su condición no es mental, sino física. ¿Sí? También le pasa a uno lo contrario. Yo tuve uno en la unidad de diálisis de Manuel Uribe Ángel que le dijo al nefrólogo, y era un señor de 62 años apenas: no voy a volver a la diálisis. No, usted sí va a volver porque si no usted puede morir. Es que yo me voy a morir. No. Usted va a venir interdiario, vivía en un pueblo. Incluso en el pueblo le hacían vaca para que él viajara en un carro individual porque se devolvía a la diálisis muy mareado, muy maluco. Vomitaba. Entonces le hacían como una vaquita para él poder devolver con la esposa en un carro, un carro particular. No, es que, entonces le decía: es por plata. No, a mí siempre me han ayudado mucho, qué gente tan buena, pero no vale la pena que me ayuden más, yo no quiero hacerme más diálisis. Hay que respetar la decisión de las personas, aunque parezca difícil. Entonces el nefrólogo, por más de que 20 días, le dijo que no me digas esas bobadas, tranquilízate. O sea, lo evadió. Eso es lo que hacen, evadir. Se dio por vencido y nos dijo: ¿será que vienen los psiquiatras y miran al paciente a ver si el paciente está deprimido? No tenía depresión. Tenía su libre decisión de no querer seguir siendo dializado. Y el médico: no, pero ¿cómo van a leer? Pero es que él está muy joven, pero él de pronto le salen trasplantes, pero le están viendo hace 20 años. No, él no quiere vivir más. Y él puede firmar un consentimiento y lo que vamos a hacer es mirar que no tenga ni psicosis, ni retraso mental, ni delirium, ni demencia, ni ninguna condición que haga que tome esa decisión, sino que sea una decisión libre, pensada y clara. Se le explicó todo, cómo iba a ser su muerte, qué iba a pasar después de no venir, a los cuantos días iba a estar mal, y a la familia. Y la familia y él, eso fue lo que firmaron. Para el nefrólogo fue malísimo, pero es que ¿cómo hacemos si es que el dueño de la vida no es el médico? ¿Cuánta gente está parapléjica? ¿Cuánta gente está pues ya pidiendo la eutanasia, que es el otro asunto, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces los médicos están pegados de que hay que hacer? Y si el paciente no quiere, si su paciente le dice que tiene un cáncer y no quiere hacer radio ni quimio, ¿qué más hacemos? Hay que aceptar que la vida del otro no es nuestra. Riesgo suicida por antecedentes de suicidio: 1 a 2 de cada 10 de los que intentan suicidarse morirá por suicidio. Estas son las enfermedades médicas que tienen más componente de ideas de muerte: la epilepsia, la esclerosis múltiple, las secuelas de SB o TEC, demencia Huntington, VIH-Sida, EPOC, oxígeno requiriente, úlcera péptica, diálisis, porfiria, cirrosis, cáncer, cardiopatía, lupus y lesiones medulares. En general casi todas es porque comparten o dolor crónico o desfiguración
inmovilidad o pérdida de la autonomía. Nadie quiere perder autonomía, nadie quiere quedar postrado en una cama, nadie quiere sentir un dolor que ni el médico le puede tratar, ¿sí? Eso hace a la gente sana mentalmente, porque son sanos mentalmente, quererse morir. Hace poquito, ¿cierto? En España salió el señor que le dio la eutanasia a su esposa, que llevaba postrada, gente que lo considera un acto de humanidad. También lo que pasa es que es un acto difícil de determinar, porque hay gente, por ejemplo, que me diagnosticaron diabetes, quiero que me hagan la eutanasia. O sea, no, porque es que la diabetes es una enfermedad tratable, controlable, no, ¿cierto? O por depresión, yo no quiero vivir una depresión, dame la eutanasia. No, hay que hacer todos los tratamientos, terapia electroconvulsiva, hasta ver si de pronto tu condición es irreparable, ¿cierto? Pero medir el sufrimiento de otros es una cosa, muchachos, muy difícil. La etiología del suicidio. Entonces hay varios estudios de necropsias de pacientes que se han suicidado, donde la concentración del metabolito de serotonina en líquido cefalorraquídeo, el 5-indoloacético, se ha encontrado disminuido en los pacientes. Se ha encontrado mayor desesperanza y suicidio en pacientes que tienen menor concentración de receptores 5-HT2A en corteza prefrontal. O sea, si tengo menos receptores serotoninérgicos, esos pacientes tienen más riesgo de suicidio. Y hay una alteración poligénica en la triptofano hidroxilasa, en el GEL11, que hace que familiarmente haya riesgo de suicidio. ¿Sí? Estudios realizados entre adolescentes suicidas, hay un 11 a 20% que tenían historia familiar de suicidio. O sea, tenían antecedente. Si hay antecedente familiar, aumenta 8 veces el riesgo. Hay una gerencia poligénica, más en gemelos monocigóticos. Bueno, algunos estudios dicen que no se sabe si sería la enfermedad o el rasgo o la conducta suicida como tal. Bueno. Siempre que un paciente manifieste deseos de morir, debe ser tomado en serio. 75% de los pacientes que se suicidan han tenido cita médica el mes previo. Vamos a mirar la peligrosidad del método, la intención real de morir y sorpresa al encontrarse vivo, la probabilidad de ser descubierto, la existencia de mensajes o cartas de despedida, el diagnóstico psiquiátrico, los intentos previos, la historia de suicidio en la familia y los factores familiares y sociales. Yo creo que ahí está todo lo que hemos dicho. Así se valora el riesgo suicida. Se debe hacer preguntas claras, directas, y se debe escuchar con empatía y calma. ¿Cómo desea morir? ¿Ha pensado en quitarse la vida? ¿Ha intentado alguna vez suicidarse? En caso de querer suicidarse, ¿cómo lo haría? ¿Qué planes tiene usted para su vida futura? O sea, porque hay gente que te dice que te quiere morir, pero yo voy a ser bailarina. Pero tú no puedes ser bailarina porque tú te piensas morir. Y llegaste por un intento de una sobredosis. O sea que si tú querías ser bailarina e irte para el extranjero, no se va a poder. Ah, sí, no, sí me quiero ir. ¿Cierto? Hay gente que a pesar de la idea tiene una prospección al futuro. Por el contrario, hay gente hospitalizada. ¿Usted cómo ve el futuro? Yo no lo veo. Yo no tengo futuro. ¿Pero usted qué piensa hacer cuando salga de acá? Nada. Yo no me quiero mejorar, yo no me voy a mejorar. Pues evidentemente le está diciendo que el riesgo es mayor. Tener en cuenta tentativa previa, fantasías suicidas, premeditación, si tiene ansiedad, depresión o agotamiento, disponibilidad de medios de suicidio y preocupación por el efecto del suicidio en miembros de la familia. Verbalizar la idea de suicida, preparar testamentos o cartas, resignación después de una crisis afectiva, crisis vital reciente, historia familiar de suicidio, desesperanza, alcohol y uso de drogas. Para mejorar valoración del riesgo, tener en cuenta lo siguiente: las mujeres lo intentan más, los hombres son más efectivos. La edad pico, 15 a 25 y 40 a 55. Presencia de depresión, intentos previos. Por favor, ese es de los más importantes y siempre lo olvidan en el examen. Tener un intento previo hasta el 50% aumenta el riesgo y el 75% lo repite al año. O sea que es muy importante el intento previo.
el abuso de alcohol, tener psicosis, tener poca red social, un plan suicida estructurado, soltería o viudez y enfermedades crónicas debilitantes. Manejo, paciente de riesgo alto a moderado, con plan suicida estructurado o específico, factores de riesgo y lesiones moderadas a severas de un intento, siempre lo tiene que ver el psiquiatra o siempre se tiene que hospitalizar. Paciente de bajo riesgo, ideas pasivas, gestos suicidas, intento con lesiones somáticas leves a moderadas que no tienen pobre intencionalidad, requiere valoración por el médico de atención primaria, o sea, ustedes. Muy difícil, el psiquiatra va a poder alcanzar a ver todos los intentos que pasan en la ciudad y va a pasar por todas las unidades valorándolos. Hay gente que, esta pelada pasó en salud total 7 días hospitalizada y no la va a ver. Ay, ve, el médico pues te dejó pendiente de una valoración psiquiátrica porque vos llegaste con un intento. Sí, doctora, es que cogí el frasco de fluoxetina de mi mamá y me tomé 3 centímetros porque yo me quería como morir. Sí, te querías morir. ¿Por qué te querías morir así? No, es que es como un decir, cuando uno está aburrido y no le provoca nada y vení, y porque es no escogí fluoxetina por nada, no que yo sé que ella toma eso para la depresión. Y vení, ¿y qué pensaste esos 7 días ahí? Qué aburrición. ¿No? Le decíamos todos los días al doctor que nos dejara ir y el doctor le decía a mi mamá que la responsabilizaba por lo que a mí me pasara, que nos teníamos que quedar día y noche en ese hospital hasta que nosotros la viéramos a usted. Y uno, es que qué alta. O sea, valoración por psicología, ya. El factor era un factor psicológico que la llevó a ella a un acto impulsivo, 0 letalidad, 0 secuela, 0 síntomas físicos. No había ni intencionalidad, ni premeditación, había, por el contrario, sí que arrepentimiento. Pues, doctora, llevo 7 días en un hospital perdiendo el tiempo, qué aburrición. Pero el médico obstinado que tenía que ser así. No, eso no se puede tampoco, muchachos. La gente pues también merece un poquito de respeto. Entonces, ay, doctor, usted no lo va a hospitalizar. Yo, señor, ¿por qué voy a hospitalizar yo? Eso le decíamos también al médico, que entendiera que fue un error y que decía que no, que era mi culpa donde yo no la dejara evaluar por el especialista. Señora, es que si hubiera algunos riesgos o algunos factores, yo se los decía, pero no hay ninguno, ¿cierto? Entonces, bueno, si vamos a tratar y buscar un medicamento para un paciente con riesgo por ideas suicidas o intentos, lo ideal son los ISRS. ¿Por qué creen que son los mejores? Primero, porque si el paciente se toma eso, no hay riesgo de letalidad. ¿Listo? O sea, uno puede hacer un síndrome serotoninérgico, pero tendría que tener mucha dosis y lo que pasa es que generalmente el estómago ha botado previamente la mitad de lo que usted se toma en exceso, que eso da muchas molestias digestivas, diarrea y vómito. Por ejemplo, es una horrorosidad ponerle a un joven con riesgo suicida tricíclicos y hay médicos que se los ponen. Uno, ¿pero por qué? Que porque es que dormía mal. O sea, con ese riesgo suicida, nunca. O tiene que ser pues que yo coja a la mamá y le diga, usted bajo ya debe tener las pastillas. Es que de hecho, le dice, si yo voy a medicar a alguien que tiene un gesto, un intento, la mamá aquí presente o la esposa o el familiar, usted es la responsable de los medicamentos, los tiene que manejar bajo llave. Ella solo todos los días le debe dar la pastilla, usted la puede cuidar, usted cree que le va a dar la medicación. Sí, doctora, se la voy a dar. ¿Usted se va a dejar cuidar? Sí. ¿Usted quiere mejorar? Sí. ¿Se van? Sí, no, es que yo vivo sola. Ya contó como un factor en contra, que no tenemos a quién responsabilizar del tratamiento. Se puede dar también el ISRS porque no solamente tenga que tener depresión, sino porque bajan el impulso. Lo que necesitamos es bajar la impulsividad del paciente. Pero ustedes, no sé si han escuchado, seguramente sí, y no es sino que volteen una caja de sertralina, de citalopram, de paroxetina, dice, aumenta riesgo suicida. De hecho, a los pacientes les da susto. Los pacientes se empiezan a tomar un medicamento para depresión. Doctora, vea, qué pena. Yo sé que usted es la que sabe, pero es que yo llegué a mi casa y vi esa caja y eso decía que uno se puede suicidar. Me dio un susto y yo, les voy a explicar lo que pasa con eso. Es muy paradójico que un medicamento que es para mejorar la depresión y bajar la impulsividad y mejorar el riesgo suicida, lleve al suicidio. Sería muy contradictorio. Es como decir que un antihipertensivo da hipertensión.
no conocemos el primero, ¿cierto? O que la insulina va a aumentar el azúcar. Lo que pasa es que el depresivo tiene unos síntomas cognitivos que son: no valgo nada, me quiero morir, no tengo esperanzas, me quiero quitar la vida. Son síntomas cognitivos del pensamiento. Tiene unos síntomas del afecto: tristeza, aburrición, pérdida del interés, anedonia del afecto. Y tiene unos síntomas físicos: anergia, insomnio, hiporexia, retardo motor. ¿Sí? Eso es una depresión mayor. Cuando yo me empiezo a tomar un ISRS, fluoxetina, citalopram, sertralina, el paciente se mejora en las primeras semanas de la energía. O sea, ya no tiene tanto retardo motor, ya se quiere levantar y hacer otras actividades, pero no ha alcanzado a mejorar los pensamientos de muerte, ni las ideas de minusvalía, ni de culpa, ni de desesperanza. Entonces, si yo soy un depresivo como el que les expliqué, y yo pienso, ay, qué rico que Dios se acuerde de mí, yo no quiero vivir, pero nunca he hecho un intento, y me tomo una sertralina, y el cuerpo me dice que me levante, y ya tengo energía, pero me sigo sintiendo, ¿para qué vivir? No soy nadie, valgo menos que los demás, no quiero vivir. ¿Qué pasará? Ya tengo más actividad motora para planear mi acto, para decir, ah, bueno, entonces me tiro por el balcón, para decir que ese era lo que me que tomar para matarse. O sea, se desactiva las capacidades de decisión, desgraciadamente, y estando todavía muy enfermo. ¿Sí? Entonces, los primeros estudios que fueron con Seroxal, que es un tipo de paroxetina, salió en todos los periódicos: el Seroxal aumenta el riesgo suicida en jóvenes y adolescentes. Y es por eso. O sea, si yo a un paciente con depresión mayor inhibida, o sea, los que están lentos, quietos, no se mueven, les pongo un ISRS, le tengo que decir a la familia que a partir de la segunda, cuarta semana lo tiene que cuidar muchísimo. Tiene que estar pendiente de cómo se siente, tiene que estar pendiente si está muy inquieto, tiene que estar pendiente qué piensa de cómo se está recuperando, para ver que no aumente el riesgo. ¿Sí me la captaron? O sea, que uno se empieza a mejorar de la movilidad y de la actividad, y no de los pensamientos, lo puede llevar a pensar una idea suicida. En cambio, ustedes van a encontrar muchos depresivos: doctora, pues yo no sé, no, yo no he pensado ni eso, yo sé que me quiero morir, pues yo no he pensado en eso. No ha pensado en eso. Pero cuando le pongas el ISRS, a las 2 semanas salgo de enferma, porque todavía no se ha mejorado, tiene más energía y sí va a pensar en eso. Entonces, tienen que cuidar las primeras semanas del uso del ISRS. ¿Cómo? Con un familiar. Si ustedes me dicen, vive solo, y ustedes creen que tiene mucho riesgo, lo hospitalizan. Si ustedes me dicen, no, pero es una persona que se quiere mejorar y que se va a tomar el tratamiento muy responsablemente, lo citan en 2 semanas. Yo tengo pacientes que yo sé que en 2 semanas no se van a aliviar, pues yo le digo, en 2 semanas lo espero en mi consulta. ¿Sí? Y es más, le receto para 15 días. Tómate el dominio en 15 días y venís. Doctor, ¿y por qué tan poquito? Porque yo necesito mirarlo usted cómo va. Que si vaya igual como voy viendo, o va estancadito, o va peorcito. ¿Y qué es peorcito? Piensa todos los días en cómo se va a morir. Si usted tiene eso, no me tiene que avisar. Se va para el hospital, me llaman de Sura, y yo llego allá, o le digo algo al médico. Ah, o sea que si me siento mal voy a urgencias, claro. O sea, uno sabe en el fondo con qué paciente cuenta y con qué paciente no cuenta. Lo que pasa es que tiene que ser claro en verbalizarle cómo lo puede ayudar. ¿Sí? Los 2 medicamentos que han mostrado efecto protector ya como antisuicidio solo son el carbonato de litio a partir de 600 miligramos y la clozapina titulada de 25 miligramos cada semana hasta 100 miligramos. Esos son los únicos medicamentos en psiquiatría que tienen efecto antisuicidio. ¿Eso para qué será importante? A algunos pacientes jóvenes con personalidad límite se los ponemos por el solo riesgo suicida, pero también hay que tenerlo en cuenta para que no me le desmonten esos 2 medicamentos al paciente abruptamente sin una previa valoración, porque hay gente que está bien y apenas le quitan el litio de inmediato se le aparece la idea suicida y se suicida. Yo creo que yo les conté a ustedes, yo tuve una paciente bipolar
muy límite también adicionalmente, que le puso litio, llevaba un mes tomando 900 miligramos, llevó un examen tiroideo donde la internista estaba terrible, la TSH estaba como en 30 y punta, y la internista le dijo ese día, quita ya el litio. A los 2 días se tomó 90 litios. Terminó con un daño renal, en cuidado intensivo, pues no murió, alcanzaron a llevarlo al hospital, en diálisis, todo por correr. Porque la verdad la única manera de quitar el litio completamente es si usted me dice a mí que tiene un daño renal y está intoxicado, porque es que si no también se va a morir. Entonces, si está intoxicado hay que quitarlo de una, pero si tiene otros síntomas, tiroideos, edema, acné, se quita gradualmente, porque exacerba la idea de manera muy rápida por el efecto que tiene antisuicidio. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Qué? ¿Para qué? No. Pues, o sea, sirven para las fases depresivas del trastorno bipolar. Son buenas en esa fase, entonces mejoran el riesgo de depresión con ideas de muerte, pero no tiene efecto antisuicidio solo. Es que mira que el efecto ni siquiera lo tienen los antidepresivos. Ningún antidepresivo ha mostrado ese efecto. Solo lo han mostrado el litio y la clozapina. Bueno, y este es lo último. Yo les recomiendo que la busquen en internet y la impriman. La pongan en una libretica cuando salgan para el rural o en el internado. Debería estar en todos los puestos de urgencias, pero ustedes saben que la psiquiatría muchas veces no es tenida en cuenta. Es la escala internacional validada en el mundo, o sea, en Latinoamérica, Europa, Asia, de cómo medir con factores de riesgo el riesgo suicida y tomar una decisión moderadamente adecuada. Porque ya vemos que lo que siente una persona tiene algo de subjetividad, ¿cierto? Entonces, se llama SAD Person. La SAD Person dice, es un acróstico. Sexo, masculino, hay un punto. Edad, menor de 20 años, mayor de 45, un punto. Depresión, mayor, 2 puntos. Historia de enfermedad psiquiátrica previa, ¿cierto? 1 punto. Consumo de drogas o uso de alcohol, 1 punto. Baja capacidad racional, o sea, pacientes psicóticos o con muy comprometido el estado de la cognición por depresión, 2 puntos. Pacientes solteros o separados, 1 punto. Planes organizados de muerte, o sea, ideas estructuradas, 2 puntos. No tiene soporte familiar, está solo, vive sin nadie, 1 punto. Y enfermedades crónicas o debilitantes, 1 punto. Yo sumo la cantidad que eso me da. Si da entre 0 a 2, se da de alta con seguimiento ambulatorio. Si da de 3 a 4, seguimiento ambulatorio continuo. 5 a 6, si no hay control familiar estrecho, se debe internar. Y 7 a 10, y ese por lo menos el 5 al 6 lo debe revisar el psiquiatra. Ese me lo tienen que mandar. Y el 7 al 10 se tiene que internar y remitir a hospitalización psiquiátrica. ¿Está fácil o difícil? Pues uno no la tiene que aprender, uno ya la aprende de tanto mirarla, pero con tal de que la tenga en un bolsillo. No, es que este es el paciente que llega a urgencias, o está en tu consulta y te dice, yo quiero morirme, ¿sí? Entonces, o sea, tú tienes que medirle ahí el riesgo. Si ya tuvo un intento, si hay un intento como tal, lo que mides es método, letalidad, si fue impulsivo o premeditado, la lesión, leve, moderada o grave, quería ser rescatado o no quería ser rescatado, ¿sí? Eso es lo que se mide. Esta es la persona que no ha intentado, pero que tiene toda la idea y todo el riesgo. Tú tienes que decidir antes de que lo haga, ¿sí? Te vas a guiar por una escala de factores que puntúan y te van a decir el puntaje que es la mejor opción, ¿sí? Es que no vale la pena dejar a un paciente en urgencias con un punto positivo. Y son quedados en urgencias con un punto positivo y uno, de madre, pero
paciente esperó una semana para que uno viniera acá. El médico dijo que en todos los suicidios se tiene que ser hablar por el psiquiatra. ¿De dónde salió esa guía? Esa no es una guía de verdad. Si usted me va a mandar los de lesiones moderadas a severas, me va a mandar los de premeditación, me va a mandar los de idea, intencionalidad y no recuperación, me va a mandar los del 5 para arriba en la escala de sad person, y ya, nosotros decidimos esos. A usted le van a tocar los sencillos. Lo que pasa es que le tienes que preguntar muchas cosas. ¿Listo? Bueno, probabilidad, bueno, ahí le bajaron la posibilidad de que empeore el paciente, y aquí es como el esquema de qué hacemos con el paciente. Entonces, para determinar el sitio de tratamiento, la remisión a la casa se hace cuando el intento es leve, altamente rescatable, un parasuicidio. ¿Ustedes saben qué es un parasuicidio? Son las personas que tienen conductas temerarias, que son muy riesgosas, pero que nunca han pensado morir. Por ejemplo, yo me le pego a los buses bajando las palmas en mi bicicleta. Uno piensa que se quiere matar, que terminar bravo las llantas. No, a mí me parece muy bacano la adrenalina. A mí no me ha pasado nada, me caí, me fracturé, pero no me pasa nada. Eso, muchachos, no es un intento ni es un gesto, es un acto parasuicida. ¿Sí? Ah, es que yo me la di muy guapo, me monté en una cosa y me tiré de borracho. Me caí, te matabas. Entonces la gente, doctora, eso fue un intento. No fue. La gente te sabe decir que, no, doctora, yo me las puse pues de bailarín en una azotea, en una unidad y me caí. ¿Sí? Son conductas muy temerarias en alguien impulsivo, obviamente, pero no se hospitalizan, se van para la casa. No tener ideación suicida activa en el momento de la valoración y no tener un trastorno mental mayor. Esto hace que el paciente se vaya para su casa. ¿Sí? ¿A quién se le hospitaliza por la ideación suicida? Al plan específico de muerte, al que tiene alta letalidad, intencionalidad elevada, intentos previos graves y violentos y patología psiquiátrica mayor. Este se tiene que ir para el hospital. ¿Y a quién le miramos? Al paciente que fue hospitalizado después del intento. Paciente psicótico con intento violento, alta letalidad, premeditación, evitó ser rescatado, planes e intentos persistentes, lamenta haber sobrevivido, escaso apoyo familiar y social, agitación grave y juicio escaso, y rechaza la ayuda que se le ofrece. Este paciente se tiene que hospitalizar después del intento. ¿Sí? Este después del intento, este después de la idea, y este se va para su casita. Listo, ahí se las dejo. Este tema lo deben dominar. Seguro van a haber pacientes de estos en urgencias. Seguro los van a ver de médicos generales. Es para un médico muy importante no quedar en la conciencia con un acto de negligencia. Ay, juepucha, ese paciente, me contaron que se suicidó, ese paciente vino en el turno mío antenoche a decirme que estaba mal. Y yo le dije que se fuera para buscar una cita. ¿Cómo queda pues uno? El suicidio deja mucha culpa. Uno se siente muy mal de no haber hecho algo. Entonces, ya es muy diferente que usted haya hecho todo y no se pudo. Entonces ahí sí es como el cuento de que al cardiólogo se le muere el infarto, al psiquiatra se le suicida. Nos pasa, pero queremos que no haya pasado porque no fuimos justos ni hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Vamos a pasar a que damos la clase de delirio. ¿Están cansados? Respiren pues ahí 10 minutos para que hagamos la delirio. ¿Ya las grabaste? Venga, grábala de una vez.